Con la nieve es invierno allí. Sí, claro. Aquí ahora hace frío y nieva. Si en Chile no hace frío ahora, ¿qué tiempo hace? Los bocadillos. Aquí es verano. ¿Verano? Sí, allí hace calor y sol. Miren, estoy en la piscina. ¿Y tienes vacaciones? Sí, ahora tengo vacaciones. ¿Y qué haces en vacaciones? Voy de campamento, monto en bici, muchas cosas. ¿Y ustedes qué hacen ahora? ¿A qué juegan? Pues montamos en trineo, esquiamos. Sí, y también patinamos. ¡Qué bien! Patinar es divertido. Cuando aquí hace frío, yo también patino con mis padres. Marina, hace mucho viento y nieva mucho. Nos vamos a casa. De acuerdo. Adiós. Adiós, Marina. Adiós, Marina. Y felices vacaciones. Muchas gracias. Hasta pronto. ¿Y en tu país qué tiempo hace ahora? ¿Hace frío y nieva como aquí? ¿O hace calor y sol como en el país de Marina? Mejor no contestar, especialmente hoy. Bueno, entonces, a ver, voy a bajar el volumen. Si analizamos este material, ¿para qué cosas creen que puede servir esta unidad? ¿Qué objetivos curriculares se tratan en este ejemplo? ¿Quién puede pensar en algo? A ver, Lorena. Las temporadas. Muy bien, las temporadas. Verano, ¿qué actividades se hacen cada temporada? Sí, la expresión de la temperatura. De que Hace frío, hace calor. ¿Algo más? Geografía. Muy bien. Esa es otra cosa, sí. Justamente porque, como decimos, la clase de español en primaria no solo se limita a aprender español, se limita a conocer el mundo, la realidad canadiense en español, ¿no? Entonces, todas estas ideas geográficas, hemisferio norte, hemisferio sur, las estaciones, tienen más que ver con temas generales de currículum social o etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo hay que mezclar muy bien ambas cosas, tanto el componente lingüístico como el componente propio de esa región para que el programa bilingüe se lleve a buen término y para que la lengua sea materia, pero también sea medio de instrucción, ¿sí? ¿Qué más? ¿Hay algún tema más curricular que se pueda tratar? ¿Alguien puede pensar en otro? Vocabulario, sí, léxico. Porque muestran el objeto, o sea, la acción con una imagen. Sí, claro, lo bueno del material multimedial es que es tan cognitivo que de verdad entra por los ojos, ¿no? O sea, que eso es un gran acierto. ¿Alguna otra cosa más? Tenemos el componente lingüístico, el componente geográfico, de ciencia social. ¿Algo más? ¿Piensan que hay algún contenido cultural? Sí, también, ¿no? A ver, Hanna. No sé si estabas tratando de eso antes con la geografía, pero también como ellos probablemente están estudiando ahorita en Canadá, pero en Chile no están en vacaciones. Entonces, vacaciones son... Claro, bueno, hay un contenido cultural muy importante justamente sobre las vacaciones, ¿no? Cada niño dice lo que hace en sus vacaciones. La niña española dice, en España vamos a la playa. Los canadienses dicen, pues yo en verano voy de camping, hago barbacoa, voy a la cabaña de la montaña. Entonces ahí vemos ese intercambio cultural y ese diálogo entre las culturas hispanas, la canadiense, etcétera, ¿no? Entonces ahí también está muy bien reflejado eso, ¿no? Pues veis que este tipo de materiales son muy importantes para que los programas, los currículos, todo este apoyo didáctico se lleven a buen término, ¿no? Iniciativas como esta pues son muy importantes y ya os digo,
ya os imagináis la complejidad de realizar este tipo de proyectos, ¿eh? Son años de trabajo, presupuestos ingentes y una voluntad política de ambas partes, de países hispanohablantes que han desarrollado el material, que han puesto pues, las voces, etcétera, especialistas en enseñanza de español, como de especialistas canadienses, en este caso, que se han preocupado de que las principales directrices de educación nacional se reflejen, ¿no? Entonces, trabajo muy complejo, pero importante, ¿no? Otro ejemplo que veíamos ya más sobre política lingüística es la intención de los gobiernos para promocionar la enseñanza bilingüe. Dime, tenías. ¿El programa se puede usar, todas las personas pueden usar el...? Sí, actualmente todos los estudiantes en escuelas bilingües, al menos en Calgary Board of Education, lo están usando o tienen acceso. Sí, aunque también se puede usar por gente externa. En este caso, bueno, ustedes tienen acceso a este programa por ser estudiantes de la Universidad de Calgary. Solo tienen que buscar la parte de contenido infantil, pero si les interesa lo pueden analizar también. Pero bueno, está pensado en principio para este contexto. Bueno, pues lo que les decía es que las políticas lingüísticas también pueden favorecer la cultura de la educación bilingüe. Y un ejemplo muy curioso, volviendo a España, es la Comunidad de Madrid, es lo que sería el Estado, la provincia de Madrid, y su programa de colegios públicos bilingües español-inglés para el curso 2009-2010. Son un total de 206 para una provincia de 5 millones de habitantes. ¿Qué indica esto? Pues una voluntad política muy, muy fuerte de promoción del bilingüismo. ¿Alguien se acuerda contra qué reaccionaba esta política concreta de la Comunidad de Madrid? Yo creo que lo mencionamos en clase. A ver. ¿Por qué de repente hay esta voluntad política de abrir escuelas bilingües en Madrid como si fuéramos una provincia bilingüe de toda la vida? A ver, Verónica. La globalización. Bueno, muy importante, claro, eso sí, pero eso como en todas partes. Pero hay un elemento intrínseco a la realidad de España. Como respuesta a la política lingüística de las regiones autónomas. Exacto, sí. Esto es un beneficio para los niños madrileños provocado de una rivalidad política. Fijaros que hay veces que las políticas llegan de la manera más tonta, ¿no? Entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo: ¿cómo que los catalanes son bilingües? En Madrid también lo vamos a hacer. Y ahora vamos a tener todo el presupuesto del Estado aplicado a la construcción de colegios bilingües de la nada, ¿no? De un año para otro se abrieron 206 colegios y está siendo un proyecto exitoso, pero ha sido fruto de una envidia política casi, ¿no? Entonces, muy interesante comprobar que muchas veces las cosas ocurren de la manera más absurda. Pero ¿cuál es el idioma que está enseñando? ¿El otro? Idioma, pues son español e inglés en Madrid. Hay algunas que enseñan español-francés, pero son muy pocas. Casi todas son inglés, que claro, es el idioma número 1 como segunda lengua, ¿no?, en el mundo. O sea que todo el mundo tiene interés en aprender inglés. Así que esta es la realidad, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Y curiosamente, ¿dónde vienen los profesores de estas escuelas a aprender inglés y a aprender técnicas de enseñanza bilingüe? A Canadá y en concreto a Edmonton. Aquí en Alberta, cada verano se organiza un curso para profesores de escuelas bilingües de Madrid, justamente porque es muy importante que estén en contacto con la lengua, con el inglés y que aprendan también de Canadá, que es el país líder en enseñanza bilingüe. Así que fijaros hasta dónde llegan todos los intercambios, unos vienen, otros se van y bueno, pues todo. Bueno, y mi último ejemplo sobre cultura de la escuela, política lingüística dentro de la escuela, es esta noticia
que os voy a repartir, la tengo aquí, sobre una escuela de inmersión en Cataluña. A ver, ¿alguien puede leer el titular? Cornellà es un pueblo de Cataluña. Sí, ¿no? Entonces veis el titular, la noticia de la prensa. Un colegio de Cornellà, que es este pueblo catalán, impone el uso de catalán durante la hora del recreo. ¿Os parece una medida interesante para favorecer el uso de la segunda lengua, de la lengua minoritaria? ¿Qué pensáis? A ver, esta mesa que no habla mucho. Venga, Marina, ¿tú cómo lo ves? Esta idea de imponer en el recreo parlem en catalán. Parlem en catalán. Sí, tú como alumna te gustaría... ¿Hablarías? Que no sea una mala idea, ¿no? A ver, ¿hay algún problema? ¿Lo veis ético? ¿Lo veis lícito? Pues yo creo que es una buena idea, pero no creo que los estudiantes van a hablar catalán. Claro. Porque Sí. en Los recreos. Quieren hablar su lengua y es más fácil para ellos. Y entonces, Sí. ¿Qué Yo te creo parece? que, bueno, si toda la escuela está en catalán y les está enseñando, obviamente la gente necesita un descanso. Sería el recreo un buen tiempo para descansar. Y si le están imponiendo en el recreo, ¿cuándo van a descansar? Eso también, desde el punto de vista de los alumnos, puede ser que es verdad, que cansa hablar en la segunda lengua, sobre todo cuando se está aprendiendo, puede ser. Y desde el punto de vista de la... ¿Pensáis que una medida así es importante para que el programa sea exitoso, para que sea eficaz? Mónica, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí es una medida buena que deben de tomar, solamente porque cuando uno está en clase, o lo podemos tomar el ejemplo aquí, pues antes aquí vamos a estar hablando español porque tenemos que hablar el español, ¿no? Y al salir de esa puerta, ya cambiamos a inglés. Eso digo yo, ¿Verdad? sí. Y yo creo que aquí se les esfuerza a los niños que tienen que hablar en catalán y es una forma de mejorar el aprendizaje. Claro. Fijaros que esto se relaciona con esa idea de la funcionalidad. La lengua tiene que servir para algo, para que nos tomemos el interés, ¿no? Es así de simple. Cuanta más función le damos a la lengua, mejor la vamos a usar y más efectivo va a ser el programa. Conseguir en una escuela de este tipo que los niños hablen en la segunda lengua, en catalán en este caso, sería un exitazo. Lo que pasa que ahí se rompe la barrera de la naturalidad. Como hablantes de lengua materna, tendemos a hablar en contextos naturales con compañeros de nuestra misma lengua materna en esa lengua, ¿no? Es lo que decíamos, el proceso de la selección lingüística. Hay cosas que directamente ocurren así porque es lo más natural. Entonces es ir contra la naturaleza de los propios individuos. Entonces ahí está el conflicto. Yo no sé, me interesa saber tu experiencia viniendo de escuela de inmersión francesa. ¿Había este tipo de regulaciones en la escuela? Cuando era en la escuela primaria, había saltitos y si hablamos en inglés, el profesor o la profesora Sacaba el palo. Entonces, ¿cuántos más palitos tenías? 4. Y cada semana tenemos 4 el lunes y el viernes. Depende si la profesora escucha el inglés o no. Claro. No, pues eso es lo mismo aplicado al aula propia de un profesor o de una profesora, pero claro, pasa. ¿Quién más quería decir algo? Sí, Marina.
todavía están estudiando. Sí. Hora de escuela para mí que usen el catalán. Sí, tú pondrías el cartel, ¿no? Lo ves bien, muy bien. Pues ahí, fijaros, sí, dime. También. Yo nada más iba a decir que yo también estaba en inmersión, sí. Y para mí era el hablar con mis amigos, como era una clase muy pequeña de inmersión francés, era más divertido poder hablar con mis amigos en inglés porque todos los demás pues era lo que hablaban, ¿no? Claro. Y era lo que estaba diciendo también, que es como un descanso, quieres no tener que pensar qué es lo que tienes que decir. Claro, y es una herramienta de integración. Es curioso, yo también trabajo con el Liceo Francés de Calgary, se llama el Lycée Louis Pasteur, es el colegio de Francia, patrocinado, que sigue el currículum francés, está pensado para que los hijos de franceses y de culturas afines se escolaricen allí, ¿no? Pues incluso en ese liceo, donde el gran porcentaje de alumnado son hijos de franceses, los niños hablan inglés justamente por esa idea de integrarse, de dejar ver que saben el inglés y que siguen las modas en inglés. Entonces, también esa idea de integración social tiene un papel importante. Por eso he visto en otra clase de Sí. francés que no necesariamente es bueno poner sus hijos en programas de inmersión francesa si si ya hablan Lapsus. francés, porque los niños quieren estar como los otros, y si los otros son anglófonos, pues van a hablar en inglés todo el tiempo. Sí, claro. No, esa es una razón lógica también. De esa sí. manera también pueden perder su francés porque no quieren ser francés. Claro, no quieren ser los mejores de la clase o parecer los más listos en momentos en los que en la pubertad pues hay toda una serie de conflictos internos. ¿Qué querías decir tú? También de pronto colocar por qué tienen que hablar catalán en el recreo, porque si no hay razones, serán como órdenes. Claro. Claro, por eso esta noticia sale en el periódico, porque poner en la clase ahí un cartel gigante colgado en la pared, bueno, a la salida del recreo, quizás a algunos padres les parece una política excesiva, ¿no? Sobre todo ya cuando es un contexto en el que los niños están obligados a ir a este tipo de escuelas para integrarse en la sociedad. Entonces, no, la entrada al recinto del patio tiene el lema «Al pati parlem català». El padre de una alumna asegura que en el recreo solo se escucha castellano. O sea, que por mucho cartel que pongan, al final la ley social es la que marca la tendencia. Pero bueno, es un ejemplo de medidas que se pueden tomar para catalanizar la escuela o que en Calgary servirían para hispanizar la escuela, etc. Bien, bueno, todo claro. Pues ahora, un poco para contrarrestar lo que veíamos, la eficacia, hemos visto cómo se puede medir la eficacia, hemos visto ejemplos más o menos afortunados sobre políticas de eficacia en enseñanza bilingüe. Vamos a ver nosotros cómo lo podemos medir, porque se puede tener buena voluntad, se pueden poner a disposición de las escuelas toda una serie de herramientas, de recursos, de filosofías de enseñanza, pero luego la realidad es otra. ¿Cómo somos capaces de determinar si un programa tiene éxito o no? ¿No? Esa es la gran pregunta a la que nos referíamos al principio y que también va a poder contarnos Belén de primera mano como protagonista en el día a día. Pues vamos a ver que gran parte de la medición del éxito va a estar vinculado a la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Vamos a ver que investigar cómo se desarrollan estos programas, investigar el nivel de los estudiantes, pues va a ser esclarecedor para saber si los programas funcionan o no, ¿no? Se puede hacer de manera cuantitativa, sumando datos, sumando cifras, haciendo medias, y de manera cualitativa, más dirigida a la observación de clases, a la interpretación de lo que pasa
por gente externa, etcétera, ¿no? Es lo que sería un poco más la investigación en acción, investigación dentro de la clase y teniendo en cuenta factores, entrevistando niños, preguntando por opiniones. Bueno, pues todo eso es muy importante para asegurar el éxito de los programas. Otra medida de éxito, quizá la más clara, es el grado de competencia de los estudiantes cuando se gradúan. Los niños que se gradúan en el programa bilingüe salen con un nivel de lengua, la lengua materna por supuesto, pero el nivel de la lengua segunda es lo que va a medir el éxito. Si ese nivel es alto, pues el programa va a ser muy exitoso. Si ese nivel es menos alto, pues quizá pueda sembrar alguna sospecha, ¿no? El otro día Elaine nos comentaba que cuál era más o menos el nivel esperado para estudiantes en Calgary. B1, bueno, superar el B1, entrar en el B2, ¿no? Algo que os parecía poco, ¿no? Después de 13 años, bueno, pues ya Belén nos va a explicar por qué pasa eso, espero que ella tenga la respuesta. Y vamos a ver cómo esa fascinación por esos niveles y por hasta dónde llegan van a ser la clave de estos programas, de su éxito. También hay resultados que miden el éxito y que no son cognitivos, no son académicos, como por ejemplo medir la autoestima y la motivación de padres, hijos, profesores incluso, ¿no? Todo ese tipo de investigaciones más psicológicas o más sociales, ¿no? También muy importante la asistencia. Los niños, ¿cuántos niños empiezan el programa? ¿Cuántos niños lo terminan? El número de alumnos por año, el número de escuelas, todo eso puede ser un referente de éxito. Y, por supuesto, ya en una etapa final, la integración social y empleo. Si esos graduados llegan a conseguir éxito social, a entrar en buenas universidades, a obtener buenos empleos gracias a su condición de bilingües, todo eso puede hacer que esos programas se consoliden y sean un éxito y se mantengan en el futuro, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cada uno de estos aspectos justamente a través de una serie de proyectos que yo mismo he tenido la oportunidad en los que yo he tenido la oportunidad de participar, así que os voy a ir contando todo lo que hacemos para asegurarnos que la enseñanza bilingüe, en el caso de Calgary, que esa enseñanza de español, lengua minoritaria, en un contexto anglófono, da resultados, ¿no? Pues hemos hecho 4 pasos importantes. El primero de ellos, establecer vínculos con marcos curriculares de enseñanza de lenguas. ¿Esto qué quiere decir? Pues vincular, relacionar el programa de Calgary con marcos internacionales, con marcos que den credibilidad a esa enseñanza. ¿Alguien sabe a qué marcos me puedo estar refiriendo? El marco en el que se engloba todo, ¿cómo se llama? El marco en el que está el DELE integrado. No, las ISAs son las escuelas. Bueno, yo creo que no lo hemos visto, no sé si lo habré mencionado. Pues en el caso de Canadá, el marco para enseñanzas de lengua es el marco europeo común de referencia. Bueno, es un marco que se ideó en el Consejo de Europa y que Canadá ha adoptado para la enseñanza de lenguas a nivel reglado, ¿no? Primaria y secundaria. Marco común europeo de referencia. Y es el marco que regula los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2. Otro marco de la misma magnitud puede ser las escalas de ACFL, ¿no? Del American Council for Teaching Second Languages o Foreign Languages. Pues es otro marco, otro gran proyecto curricular que regula de manera estándar la enseñanza de lenguas en una determinada zona geográfica. Bueno, pues primero eso es muy importante. Luego, en el punto 2, otra investigación interesante es crear tareas comunicativas
estandarizadas para evaluar el nivel de lengua. Diseñar elementos de evaluación que nos permitan saber si la lengua que se enseña, que se aprende, está de acuerdo con lo que se debería aprender, ¿no? Entonces, herramientas de medición. Luego, el punto número 3, importantísimo para ese marketing de la escuela, para esos padres, para calmar las ansias, acceder a sistemas de certificación lingüística internacional. Y ahí sí que estamos hablando del DELE, por ejemplo, para el español, el diploma de español lengua extranjera. Y cuarto, analizar opiniones y actitudes del alumnado, ¿no? Hablar con ellos es un poco lo que decíamos, más psicológico, menos cognitivo, y ver qué opinan y qué piensan ellos mismos de su propio programa. Bueno, pues todo eso lo hemos estado haciendo en colaboración con los distritos de Calgary para asegurarnos del éxito y de la efectividad del programa bilingüe, para que veáis lo complejo que puede llegar a ser. Y aquí tenéis el primer proyecto que os comentaba, que es establecer vínculos con marcos curriculares de enseñanza de lenguas. Bueno, ¿para qué sirve esto y por qué se hace? El currículum de español de Alberta en sí mismo tiene una validez exclusivamente provincial. Nadie fuera de esta provincia va a entender el significado y el alcance de este currículum. Entonces, la idea de relacionar el currículum de Alberta con marcos curriculares internacionales es muy importante para dar esa apertura al programa y esa internacionalización de los estudios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en Calgary para esto? Pues hemos ido comparando los outcomes, los objetivos del currículum de Alberta con los objetivos para el español del marco europeo de referencia, ¿no? Lo que se llaman los niveles de referencia para el español. Hemos ido comparando outcome por outcome, objetivo por objetivo, para determinar dónde en esta escala de los niveles europeos se incluye cada uno. Entonces, imaginaros la labor, porque el currículum es un documento muy denso de muchísimas páginas y muchos outcomes, ¿no? Entonces, muy importante esta primera labor teórica para saber de verdad qué está pasando cuándo. Cuándo los niños alcanzan el A1, cuándo deberían alcanzar el A2, el B1, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí cómo el outcome express ideas, describe and reflect upon personal observations and experiences to reach tentative conclusions, lo hemos relacionado con expresar opiniones, actitudes y conocimientos y con las macrofunciones descriptiva y narrativa. Bueno, entonces unimos el currículum de Alberta con el currículum de enseñanza de español y de así vamos correlacionando y viendo, por ejemplo, que este outcome, describe and reflect, en realidad es un nivel A2 y que en grado 4 empieza, por ejemplo, esa transición hacia el nivel A2 que requiere pues mucho de los estudiantes, ¿no? Además, comparamos los ejemplos de los niveles de referencia del español con ejemplos que producen los niños y vemos que ambos ejemplos coinciden. En el currículum de español se dice, para mí escuchar canciones es muy útil para aprender español. Y esta niña de grado 4 en Alberta dice, yo creo que me gustaría porque es buen para tu cuerpo. Bueno, pues tenemos la estructura verbo ser más atributo más finalidad. Es bueno para, es útil para, ¿no? Entonces vemos que está pasando eso en ese momento, ¿no? La película está